bienvenidos a todos. Tenemos por delante una sesión de hora y media aproximadamente en la que entre Microsoft y Encamina os vamos a presentar qué es esto del Open Education Analytics. Como va a ser una sesión bastante extensa en la que vamos a participar varias personas, os pido por favor que silenciéis vuestros micros y luego os iremos dando paso en el caso de que queráis intervenir, ¿vale? Para la sesión, ¿con quién contamos? Pues contamos con Manuel Avellán de la parte de Microsoft y por la parte de Encamina tenemos a Hugo de Juan y Alberto Díaz. Yo soy Nuria, voy a estar aquí como moderadora y bueno, voy a presentar rápidamente la agenda, cómo va a transcurrir la sesión y ya doy paso a los especialistas que os cuenten ya todo el detalle. ¿Cuál es el contenido que vamos a ver en esta sesión? Pues es el que podéis leer en la agenda y lo que vamos a hacer es una pequeña introducción de Encamina para que nos conozcáis. Y luego vamos a entrar a contaros el marco de referencia para que situéis qué es el Open Education Analytics, contando con 4 bloques de contenido dentro de la plataforma, pues que vamos a hablar desde recursos, formación, hasta el uso de la inteligencia artificial y los datos. Y donde nos vamos a detener más tiempo es en la parte de arquitectura, que dedicaremos pues eso, gran parte de la sesión. Y luego, para la parte más práctica, demo, lo que vamos a hacer es un workshop aparte, ¿vale? Porque como ahí hay mucho contenido y hay mucho detalle que no queremos que os perdáis, pues hemos previsto un workshop para el día 1 de marzo que será mucho más técnico y tendremos tanto una parte de demo como una parte de laboratorio donde podáis vosotros mismos pues probar y ver cómo funciona toda esta plataforma. De todas formas, esta información, si estáis interesados, os la pasaremos más adelante, ¿vale? Para que os podáis inscribir también. Y bueno, ya por último, como decía antes, animaros a que levantéis la mano en Teams para que os podamos dar paso y lancéis vuestras preguntas, vuestros comentarios y se genere algo de debate en la sesión. O si lo preferís, lo escribáis en el chat, yo estaré atenta y contestaremos esas preguntas al final de la sesión. Así que nada, de nuevo bienvenidos y espero que aprovechéis mucho la sesión y que resolváis todas las dudas que tenéis. Adelante, Manuel. Bueno, muchas gracias, Nuria, y bienvenidos todos a este webinar de la mano de Encamina. Encamina es un partner de referencia para nosotros en educación y es un partner de valor en aplicaciones y datos desde la nube. Este webinar va a tratar sobre Open Education Analytics, que es una comunidad open source coordinada por Microsoft Educación. Esta comunidad colabora con instituciones académicas de todo el mundo en el desarrollo de capacidades de analítica en educación y proporciona una arquitectura moderna, escalable, basada en la nube, acceso a código abierto, formación y casos de uso, ayudando al mismo tiempo a la gobernanza de los datos y al uso responsable de los mismos y de la inteligencia artificial. Open Education Analytics se apoya en Azure Synapse, que combina lo mejor de un Data Lake y Big Data, junto con las capacidades de inteligencia artificial y Machine Learning de Azure y todas las posibilidades de automatización de procesos y visualización de datos de Microsoft. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia, espero que sea de vuestro interés y ya cedo la palabra a Hugo. Pues muchas gracias, Manuel. Me vais a dejar que me ponga en modo cabezón, que le llamamos nosotros. Nos encanta ese formato. Y es, bueno, pues aparecer delante, ¿no? de la presentación de una manera más personalizada. A mí me encanta porque creo que bueno, acerca un poquito más la conversación uno a uno con quien estamos utilizando la pantalla, ¿no? Cada vez más para relacionarnos. Yo os quiero contar 2 historias. La primera es la de Encamina, para quien no nos conozca todavía. Va a ser breve. Está claro que es un rollo publicitario, pero a mí me parece, vamos, es un honor y un orgullo poderos contar quiénes somos. Y la segunda es la historia de Open Education, de dónde sale y hacia dónde va. Bueno, respecto a Encamina, nuestra misión como organización es
bueno, pues aportar productividad e innovación a organizaciones e instituciones como las vuestras, aprovechando lo mejor de la tecnología de Microsoft, una serie de productos que ya tenemos y lo que nos parece incluso más importante, una forma de hacer que nosotros llamamos Piensa en Colores, que nos encanta, que tiene que ver con aportar frescura, creatividad, optimismo, bueno, una vuelta de tuerca a lo que deposita la tecnología. A nivel de visión, pues somos y queremos ser un referente en el mundo de Microsoft a nivel internacional y, bueno, un líder, alguien que inspira a nivel nacional. Hay 3 ideas que me gustaría dejaros y enseguida me voy. Una es que somos diferentes porque estamos muy orientados a propósito, porque de verdad tenemos unos valores que compartimos con vosotros, con nuestros clientes, con el mundo, en el que basamos nuestro trabajo y con el que somos muy coherentes. Esto de pensar en colores que nos encanta porque entendemos que inspira al mundo esta forma de hacer pues, optimista, positiva, ingeniosa, ¿no? de abordar la tecnología. La segunda idea que nos gusta llevar es que somos confiables. Son muchos años, tal que 21 los que llevamos trabajando en este sector. Tenemos la confianza del fabricante de Microsoft, tenemos la confianza de los clientes del mercado y tenemos la confianza del talento, que hoy en día probablemente sea incluso la más exigente. Somos confiables porque tenemos una densidad a nivel de talento, a nivel de números saludables, de premios, de galardones, de formación, que creo que da garantías a entidades como las vuestras. Y por último, somos especialistas. Eso significa que no es que hacemos solo tecnología Microsoft, pero ni siquiera toda la tecnología de Microsoft. Ahora me vais a dejar que os cuente un poco más qué es lo que hacemos. Dentro de sectores llevamos, yo creo que toda la vida trabajando en el mundo de educación, también en el sector financiero, manufacturing y, bueno, empresas que están en ebullición. Dentro de educación yo creo que muchos nos conocemos y por eso, bueno, pues agradezco de nuevo vuestra confianza, ¿no? Respecto a qué somos especialistas, y también paso muy deprisa porque aquí hay un rollo muy intenso, pues en las 3 nubes de Microsoft, es decir, tanto en aprovechar con dominio, con seguridad, con eficiencia la nube de Microsoft, como el utilizar y el poner encima todo lo que son pues, los datos y la inteligencia para sacarles todo el partido, la innovación sobre aplicaciones y aplicaciones modernas y, por último, todo lo referente al mundo de la productividad, Microsoft 365, Teams as a Platform y todo ello llevado al mundo de la educación. Mi compañera Nuria os pone ahí en el chat una landing donde vais a ver cómo todo esto aterriza muy bien en el mundo de la educación, en el que seguro que os suena todo conocido, esos que ofrecemos. Vale, pero vamos a irnos aterrizando poco a poco a esto de Open Education Analytics, que tiene que ver más con esta parte del offering que tengo en pantalla ahora, ¿no? Es ese cómo sacar el máximo partido de la nube y cómo sacar el máximo partido de los datos. Bueno, pues Open Education Analytics es un complemento a eso que nosotros hacemos y que tiene que ver con la tecnología, con la nube de Microsoft aplicada a educación. Y que desde luego que tiene que ver con vosotros, porque ya empiezo a presentar Open Education Analytics. Esto es una comunidad. Y como ya sabéis, en una comunidad lo que hay es un intercambio entre todos los agentes. Es decir, los que trabajamos como proveedores, los que estáis como clientes, el propio fabricante, incluso de otras tecnologías, ¿no? Entonces, Open Education Analytics se integra, y acabo ya con el spot publicitario de Encamina, con todo este offering que proponemos al mercado, que os proponemos a vosotros, que tiene que ver desde assessment para analizar la situación actual en la que estáis trabajando con la información, a diseño de nuevas arquitecturas, a proyectos de migración, a pruebas de concepto, a adopción de alguna de las herramientas que vais a ver, a desarrollos, a formación sobre pues, Power BI, adopción, centros de excelencia sobre Power BI. Bueno, pues un rollo con el que ya termino, ¿vale? Y vamos a Open Education Analytics. Si os quedáis con estas 3 ideas, yo me quedo súper contento respecto a Encamina. Somos especialistas, somos confiables, somos diferentes. Bueno, ¿cuál es la historia de Open Education Analytics? Pues esto yo creo que circula como el año 2020, cuando hay un movimiento dentro de Microsoft Redmond, corporación, que, bueno, pues que es consciente de
como todos vosotros, pues sí que estáis manejando datos del CRM, datos de lo que ocurre en la web, solicitudes de información, del LMS, de lo que es el Teams, de lo que es el sistema académico, de los accesos al campus, de los accesos a la Wi-Fi, de todo lo que se dice vosotros en redes sociales. Se empieza a almacenar salvajemente información de lo que está ocurriendo en vuestras instituciones. Yo creo que hace 6 años me encontré por primera vez ya un CEO de una entidad como la vuestra que me decía que estaba registrando todas las Macs de todos los alumnos que circulaban por el campus para saber dónde cada Mac estaba accediendo a cada punto de acceso y lo estaba almacenando y no sabía muy bien para qué, pero sabía que algún día le podría ser útil. Y este es el caso que de una manera o de otra pues se está convirtiendo más habitual. Es decir, por un lado tenemos amasijos de información y por otro lado tenemos casos de uso que empiezan a aparecernos, que empiezan a apareceros como necesidades, como pueden ser, no sé, estos ejemplos que pone aquí, ¿no? Pues trayectorias de aprendizaje personalizadas, potencial de éxito de un alumno dentro de un programa, recomendaciones de programas a alumnos, reportes de qué está pasando en nuestras sesiones híbridas o online, tendencias de cómo los alumnos se están conectando con un programa o con un profesor, scoring de alumnos interesados en un determinado programa, su potencial de que acaben inscribiéndose, o datos abiertos para hacer investigación dentro de vuestros departamentos o incluso el diseño de nuevos programas. Toda la parte, y esta yo creo que es uno de los más maduros, el modelo de abandono de alumnos, el modelo de fracaso es de los que primeros empezaron a trabajar a nivel de inteligencia artificial en el entorno de educación, el bullying y herramientas de inteligencia artificial contra el bullying también. Bueno, nosotros mismos participamos junto con unos socios, una startup en ello hace como 5 años, me parece que empezó esto a funcionar. Identificar a alumnos que están, que pueden tener problemas y muchísimo más, ¿no? O sea, necesidades de inteligencia artificial empiezan a aparecer muchísimas, pero lo que se da cuenta Microsoft, lo que vosotros mismos estáis sufriendo desde hace tiempo es que, que datos tenemos ya muchos, muchísimos sistemas, algunos integrados, otros dispersos, pero en general con un cierto gobierno, vamos a llamar destartalado, ¿no? Empiezan a surgir por muchas cosas que escuchamos, ¿no? en el sector, en la prensa, pues el riesgo que tiene la aplicación de la inteligencia artificial a un entorno tan sensible como el de educación y incluso el miedo a abordar algún proyecto de este estilo con el riesgo de aparecer en prensa. Pues por otro lado, y siendo honestos, pues hay sectores como el financiero que llevan más tiempo recorrido en el tema de inteligencia artificial, pero en educación pues estamos en muchos casos todavía experimentando. Y en general este mundo es abrumador. Es decir, bastante difícil es poner orden y gobierno en el amasijo de datos que tenemos actualmente para obtener todos los informes, para obtener todos los indicadores que se nos exigen, para dar servicio a todo, a todos los stakeholders, ¿no? A nuestros coordinadores, a nuestra gente de calidad, a nuestra gente de la parte académica, producción, como para encima estar pensando en inteligencia artificial. Entonces, Open Education Analytics tiene una aspiración a medio y largo plazo de llevarnos a todos a cuál es el camino más productivo, a cuál es el camino más fiable para utilizar la inteligencia artificial dentro de nuestras organizaciones, digamos, con normalidad. Como hoy es normal que te pidan un nuevo informe para un indicador que nos está pidiendo el ministerio de no sé qué y nos vamos y como podemos lo sacamos de nuestro data warehouse. Pero a la vez Open Education Analytics también nos da un marco de trabajo para utilizar de forma, digamos, moderna lo que antes era el concepto habitual de Data Warehouse, ¿no? O sea, partimos en el presente, pero con una aspiración de futuro propuesta en este caso por Microsoft. Tiene 4 pilares. A ver, como deberes para casa, el primero que os digo es que, nada, es fundamental que entréis en esa URL que pone aquí en pantalla, ¿no? Ahí arriba, que es openeducationanalytics.org y naveguéis
qué hay en esa web, cuáles son sus apartados, quiénes son los que intervienen, quiénes son sus proveedores, quiénes son las entidades que ya están colaborando, cuáles son los materiales que tenemos disponibles. Y vais a ver que hay 4 bloques. Uno es el propio de comunidad. Es decir, como estaba diciendo Manuel, poder ser parte de esa comunidad significa, oye, yo quiero contribuir con mi conocimiento, con mis recursos. Y cuando digo recursos, pues puede ser desde un script, puede ser un ETL, puede ser un modelo de datos, puede ser un informe de Power BI, puede ser un algoritmo de inteligencia artificial, puede ser un nuevo modelo de arquitectura. Quiero contribuir y, por supuesto, quiero enriquecerme. Quiero preguntar a otros cómo han calculado ese modelo de abandono, cómo han calculado ese modelo de éxito. Y eso en sí mismo es una comunidad. O sea, Microsoft pretende en este caso, que forméis parte activa de esa comunidad. En segundo lugar, pues hace ya algunos años Microsoft sacó lo que llamaba la Business School, que lo que hacía era a todos los directivos que quieran formarse en inteligencia artificial, darle un montón de formación, la verdad es que es brutal, de formación a nivel de vídeos, documentos, itinerarios, que hay para saber sacar el mejor partido de la inteligencia artificial dentro de la tecnología de Microsoft. Pero en concreto, dentro de Open Education Analytics, lo que se han generado es una serie de recursos específicos para el sector educativo. Es decir, si navegáis, en este caso os pongo también estos deberes, ¿no? Tanto por la URL de Microsoft, la que lleva ya mucho tiempo, la de AI Business School, que es genérica para un montón de sectores, como la específica para educación, que es la de Open Education Analytics, la que pone ahí, Skills and Training, vais a ver que hay pues formación específica para jefes de proyecto, para Data Scientists, para Data Engineers, para directivos y para investigadores. ¿Información de qué estilo? Pues vais a ver que hay decenas de vídeos de 5 minutos, de 3, de 15, documentos, tochos, plantillas, documentos que están dentro del ecosistema de Microsoft, que habla, pues no sé, del dataverso del alumno, modelos para gestionar la información dentro de Dynamics 365, como algoritmos para poder hacer una consulta. Formación que vale la pena que picoteéis. También aquí, como deberes, picotear por ella. El inglés que se escucha es relativamente fácil, pues bueno, indo-inglés diría yo, porque la mayoría de los vídeos están subidos por un equipo que yo creo que hace fácil la comprensión, y mucha documentación en papel. Aquí vale la pena que vuestros equipos curioseéis, porque os vais a encontrar, como lo he hecho yo, pues información interesante desde la perspectiva de educación. El tercer bloque, que a lo mejor os parece poco pragmático, acudiremos a lo pragmático. Para lo pragmático le daré paso a mi compañero Alberto. Es que el mundo de la inteligencia artificial, desde hace mucho tiempo, eso sí lo tenemos claro, pues lleva vinculado el riesgo de hacerlo mal. Es decir, hay algunos casos de uso que a lo mejor tienen poco riesgo, y ahora vamos a ver algún ejemplo, y otros casos de uso, pues que pueden dañar a las personas o si queréis, nos pueden hacer salir en prensa, ¿no? Por haber hecho, como hemos escuchado en otras ocasiones, pues un algoritmo que no respeta o que es sesgado o que viola la privacidad, etcétera. Entonces, Microsoft hace ya bastante tiempo también desarrolló un modelo de cuáles son los pasos que hay que seguir para que si a alguien se le ocurre ese algoritmo de, oye, ¿y por qué no planteamos un caso de uso como puede ser pues no sé, yo os traía 2 ejemplos. Un caso de uso sencillo, que parece poco arriesgado, que es calcular una predicción de cuáles van a ser las prematriculaciones de nuestros programas para el año que viene, ¿no? O otro algoritmo que sea, dame cuáles son los alumnos que van a aprovechar mejor estas becas de investigación o que van a aprovechar mejor este programa de impulso para alumnos de altas capacidades. En este segundo caso ya os podéis imaginar que sí puede tener riesgos de ética, ¿no? Entonces, lo que Microsoft nos ofrece es una metodología siguiendo los principios que ya tiene desarrollados hace mucho tiempo para poder, dentro de nuestra casa y sin necesidad, si no lo queréis, de contratar a una consultora experta en estos temas, de no pillarnos los dedos, de hacer las cosas bien para no arrepentirnos, ¿vale? Por poner un ejemplo,
Este documento que veis ahí, que se llama Open Education Analytics, es un caso, una plantilla, para que si nos viene alguien y dice, vamos a hacer una prueba de concepto alrededor de cómo plantear, pues no sé, esto que os decía, extraer cuáles son los alumnos que tienen mayor potencial para este programa de impulso que tenemos dentro de nuestra organización. O, en un segundo caso, oye, podríamos hacer una predicción de cuáles van a ser, digamos, las muestras de interés o las prematriculaciones para el año que viene de todos nuestros programas. Bueno, pues nosotros cogeríamos ese documento, que lo podéis descargar y vais a ver que tiene un montón de ejemplos, y empezaríais a rellenarlo, ¿no? Vamos a no equivocarnos. Entonces, lo primero que te pide es quiénes son los stakeholders, las personas involucradas, ¿no? En el caso de los alumnos con gran potencial, pues serían los propios alumnos, pero también los profesores y los responsables del programa. En el segundo caso, en el de los programas, las prematriculaciones previstas para el año que viene, pues probablemente sería la gente de marketing, si queréis, o la gente de producción académica. El siguiente paso sería, oye, ¿y cuáles son lo que esperamos sacar, ¿no? Pues en el caso de los alumnos sería un scoring de su potencial para este programa, y en el caso de los programas, pues probablemente sería una horquilla de cuáles son las previsiones con una probabilidad de esas previsiones. Lo siguiente que nos dice la metodología es, oye, esto probablemente ya está inventado. Vete al Open Education Analytics a nivel de comunidad y vete a ver si ya tenemos algún algoritmo parecido. O si no, como hacemos en investigación, ¿no? ¿Existe ya algún modelo? En la literatura podemos encontrar ya algún modelo que nos anticipe cómo deberíamos de calcular esto, porque no vamos a inventar desde cero, ¿no? Vamos a asegurarnos que hay una fuente fidedigna, ¿no? para partir. A partir de ahí, ¿qué datos vamos a utilizar? Pues probablemente para los alumnos que queremos sacar cuál es su potencial, pues tendremos que sacar su trayectoria académica, pero también podremos saber cuál es su nivel de influencia, por ejemplo, en redes sociales, o cuáles son sus conversaciones dentro de clase, o cuáles son el número de seguidores que tiene dentro de nuestro campus, o cuáles son sus conversaciones con los profesores, o cuáles son sus intereses demostrados, no sé, un montón de información que en algunos casos puede llegar a ser privada. Y en el caso de la predicción de cuáles son los programas o el interés sobre los programas del año que viene, pues también probablemente sea información histórica, ¿no? Del pasado, sea también información demográfica, lo sea sobre ruido en redes sociales, o el número de visitas que tenemos en nuestra web, o descargas de programas, o solicitudes de información del CRM. Son otros registros de datos muy diferentes. Pero después llega la prueba de algodón, ¿no? El modelo que vais a encontrar aquí, de esta tercera pata del Open Education Analytics, lo que nos enseña es a utilizar este modelo para contrastar o para disminuir el riesgo ético de nuestro modelo. Es, bueno, pues hacer la prueba de algodón respecto a estas características, ¿no? O sea, cómo de justo es. Oye, ¿tiene riesgo de dañar algún colectivo? Pues, hombre, en el de los alumnos con gran potencial, claro que sí. Todos aquellos que nos dejamos atrás pueden ser dañados. Es decir, estamos en una situación de riesgo. En el de la predicción para el año que viene, bueno, pues ahí probablemente no haya ningún colectivo dañado. ¿Cuál es la fiabilidad y la seguridad de lo que estamos desarrollando? ¿Cuáles son los riesgos? Pues imaginaros, para los alumnos con gran potencial hay un riesgo de que los propios profesores se dejen llevar por lo que se llama la profecía autocumplida, ¿no? O sea, si el sistema de inteligencia artificial me está diciendo que estos alumnos tienen gran potencial, voy a tratar con ellos de una manera diferente. Con lo cual, ya sabéis, lo del efecto Pygmalion, ¿no? Entonces, claro que tenemos que controlar con mucho riesgo o tener un plan de riesgo para explicarle a los profesores que esto solamente es un indicador y que ellos tienen que trabajar, o a lo mejor ni siquiera dárselo a los profesores. Es decir, ¿cuál es nuestro plan, ¿no? Para diluir ese riesgo? Y por otro lado, ¿cuál es la fiabilidad? Es decir, a lo mejor nuestro scoring es solamente pues un valor que tiene que tener proporcionalmente un impacto muy pequeño en la decisión, porque no es fiable del todo. Privacidad y seguridad. Imaginaros que nosotros llegamos a publicar en algún sitio el potencial de los alumnos que nosotros hemos calculado y que eso sale al público. Es decir, ¿quién eres tú para estar diciendo que este alumno tiene gran o poco potencial, ¿no? Y sobre todo que se haga público, salimos en los periódicos. O cuál es la información privada que estamos utilizando sin su consentimiento para hacer ese cálculo de su potencial. De nuevo, aquí nos estamos pillando los dedos. No es lo mismo, desde luego, en el caso de la proyección de prematriculaciones del año que viene, ¿no?
Temas de inclusión y el sesgo de los datos con los que entrenamos los algoritmos. Imaginaros que si nosotros utilizamos solamente datos pasados, podemos estar dejando comunidades que están fuera de nuestra, bueno, pues no sé, comunidades, etnias, orígenes, lo que queráis, que hemos dejado fuera del juego de datos de entrenamiento y que, por tanto, generan un algoritmo sesgado y con resultados sesgados. De nuevo, salimos otra vez en las noticias. Transparencia, que es lo que nos dice el modelo de Microsoft dentro de esta metodología que nos propone Open Education Analytics. Pues, cuáles son cómo yo estoy calculando todo esto, lo tengo que tener visible, tengo que permitir que cualquiera lo pueda validar y entender que se está haciendo de una manera, digamos, reglada. ¿Quién va a desarrollar estos algoritmos? Imaginaros que lo desarrolla el propio alumno que va a ser premiado con el programa de desarrollo extra, ¿no? O sea, claramente hay algo con lo que hay que garantizar transparencia. ¿Cuáles son las limitaciones? De nuevo, insistir que cuál es el impacto que tiene este programa. Oye, esto solo es consultivo, no es sobre lo que puedes tomar una decisión definitiva, ¿no? Y después, ¿cómo podemos asegurarnos de que no nos estamos equivocando y darle vueltas? Nosotros en Encamina hemos hecho un montón de algoritmos que funcionan mal. Y cuando funciona mal, dices, bueno, pues hemos comprobado que esto no está dando el resultado que esperábamos. Vuelve otra vez a trabajar, ¿no?, en bucle y vuelve a desarrollar el modelo porque no te está funcionando. No te fíes de lo que te da directamente el sistema. Y por último, bueno, gobierno, ¿no? O sea, poder gobernar todo esto. En el tiempo las cosas varían, los condicionantes varían, las variables de impacto varían. Estamos utilizándolo como tocaba o al final hemos cogido el del potencial de un alumno, ese resultado, para aplicarlo a algo que no tiene nada que ver, como por ejemplo un soft skill, ¿no? Y darle un badge por esto. Pues no era para eso, era para un programa en concreto, ¿no? Es decir, cómo estamos haciendo, cómo somos responsables de que ese algoritmo en el tiempo se siga utilizando bien. Bueno, este rollo que os acabo de soltar es que tiene mucha miga. Y aunque hoy en día probablemente la mayoría de los aquí presentes estamos más preocupados de cómo evolucionamos nuestro data warehouse para aprovechar las ventajas de los nuevos servicios que nos ofrece la nube, lo cierto es que Open Education Analytics nos hace ya, o nos impulsa a estar pensando que esa nueva arquitectura lo que va a facilitar precisamente son esta puesta en marcha de estos servicios, ¿no? Con lo cual, seamos ambiciosos en el futuro, pensando en el medio y largo plazo cómo podemos extraer todo el valor de ese amasijo de datos, y en el corto plazo vamos a plantearnos cómo podemos poner orden, gobierno y sacarlo mejor a nivel de información, de insights, de la información que tenemos ahora mismo. Así que, repitiendo, mucha formación, una comunidad, un modelo que nos quiere sentar las bases antes de que nos metamos hasta la cocina con el tema de inteligencia artificial para aplicar ética, orden y concierto. Y probablemente, ya aterrizando mucho más en lo pragmático, pues yo le voy a dejar poco a poco paso a mi compañero Alberto. Un montón de recursos que vais a encontrar dentro de GitHub, que vais a encontrar dentro de la propia plataforma, sobre modelos de datos, sobre algoritmos, informes de Power BI, ETLs, bueno, y no sé cuántas cosas más que te dejo, Alberto, que vayas contando porque te vas metiendo poco a poco, nos vamos metiendo poco a poco en terreno cada vez más pragmático. Gracias, Hugo, y buenos días a todos. Antes de pasar a contar un poco cómo es la arquitectura, sí que me quiero seguir pasando por los recursos que estabas comentando, ¿vale? Y aquí veis el GitHub y ahora vuelvo un poco para enseñaros un poco lo que hay, porque al final tenéis infinidad de recursos y espero que esto siga creciendo porque creo que el proyecto es muy, muy interesante para que podáis llegar a aprovechar el potencial que pueden tener otras universidades o que puede ser el que podáis compartir como vosotros mismos, como entidades educativas que podéis aportar muchísimo valor, ¿no? Aquí dentro de esos recursos técnicos vais a encontrar una serie de estándares, de procesos, de cómo trabajar, como estaba comentando Hugo, con respecto a un responsible AI, ¿no? A tener una inteligencia artificial responsable alrededor de vuestro proceso de data y de descubrimiento de inteligencia artificial.
una arquitectura de referencia, cómo implantar esa arquitectura, cómo desplegarla, incluso hay recursos ya técnicos para poder hacer ese despliegue, cómo incluir eso dentro de vuestro ciclo de desarrollo. Luego tenéis sandbox, tenéis conjuntos de datos de prueba, incluso diagramas de cómo incluir vuestros datos, vuestra representación de los datos dentro de todo lo que es la plataforma, ¿no? Y tener en cuenta que al final esto es un ecosistema global donde irán apareciendo posiblemente integraciones con productos de terceros y que os pueden venir bien, ¿no? Que os pueden servir, que a lo mejor cualquier, no sé, cualquier RP educativo, cualquier sistema educativo que pueda publicar aquí cómo integrar sus datos dentro de Education Analytics os pueda servir para poder hacer esa integración porque estáis utilizando ese sistema y a partir de ahí empezar a aportar muchísimo más valor o poder sacar esos insights, ¿no? Dentro de lo que es la plataforma, ¿no? Pero tenéis infinidad de recursos y un potencial muy enorme que tiene que crecer y que tiene que ir trabajando con vosotros y con el resto de entidades educativas, ¿vale? Un ejemplo, ¿no? Un informe de Power BI que ya está público y que podéis incluso descargaros y utilizar y habrá que conectarlo a los datos. Y luego os contaré pues cómo es esa arquitectura de datos, donde tenéis un poco un Digital Attendance Dashboard, ¿no? Ese cuadro de mandos de cómo es mi asistencia digital, ¿no? Basada en este caso en lo que es Office 365, en los insights que podemos extraer a día de hoy de Office 365 y ver un poco pues cuál es la media de duración de conexiones de los alumnos, cuántos alumnos se están conectando online y demás, ¿no? Y fijaros el potencial que podéis empezar a trabajar a partir de aquí, ¿no? O sea, me está funcionando el mundo online, soy capaz de saber de alguna forma si esos alumnos se están conectando y están conectados y están trabajando y están participando de las actividades que podamos poner o que podamos tener en ese mundo online o esas actividades híbridas, ¿no? En las que hay alumnos presenciales, alumnos online, en el que, bueno, pues al final nos ha llevado un poco la pandemia a todo esto y que tenemos que ser capaces de tener ese feeling, ¿no? Esa sensación de que esto está funcionando y que al final la experiencia online o la experiencia presencial son muy similares, ¿no? Y que el alumno no lo perdemos porque no esté en el aula, ¿no? Bueno, pues tenéis ya casos de uso implementados, ¿no? Tenéis un proceso de actualización porque al final, al estar Microsoft detrás dentro de este proyecto open source, la gran ventaja es de que hay un equipo que dirige el proyecto open source, ¿no? Que revisa las aportaciones del resto de entidades, que pueden ser entidades educativas o que pueden ser partners, que aportan a Education Analytics y que hay un equipo que es capaz de revisar esas aportaciones, de poner orden, de incluso, supongo que rechazar o corregir cosas que a lo mejor no cumplan con el estándar que están intentando mandar. Y aquí tenéis una opción, ¿no? de poder suscribiros a un boletín que hay mensual, donde os va a ir mandando y vais a ir recibiendo las últimas versiones con las actualizaciones que se van recibiendo y con los cambios que se van produciendo dentro del framework, ¿no? Y tenéis la opción de adoptar esos nuevos cambios o no, ¿vale? O sea, aquí al final en los modelos open source tenéis diferentes modelos de colaboración para que al final podáis generar vuestra propia rama del código a partir de una versión, que podáis ir integrando con nuevas versiones o que podáis ir trabajando con la versión que tenéis publicada y a partir de ahí ir recibiendo nuevas versiones, ¿no? Definición de un framework. Dentro de Education Analytics se ha definido un framework, ¿vale? Y creo que esto es algo fundamental porque a partir de ese framework la idea es que cualquier origen de datos o cualquier destino sea capaz de conectarse y sea capaz de cumplir una serie de normas o de marcos de trabajo donde podamos todos entender qué es lo que está pasando dentro de Education Analytics, ¿vale? Que no se convierta en una caja negra en la que, bueno, pues sabemos que entran datos, que al final tenemos un resultado, pero no sabemos lo que hay dentro, ¿no? O no somos capaces de conectar nuestro propio sistema, ¿no? Y creo que eso es fundamental, de que podáis conectar vuestros propios sistemas, no solo conectarnos a los sistemas que ya están conectados o incluso a los datos que tenéis en Microsoft, sino que podéis añadir vuestros propios datos, ¿no? Y aquí hay un framework bien definido con una diferencia, con una arquitectura muy estándar, que es muy similar, no es exactamente la que estáis viendo, pero es muy similar a la que estamos viendo en pantalla, ¿vale? Está basado todo en
configuración, ¿vale? La idea es que haya una convención que defina una configuración de cómo se despliega todo. Y aquí, pues bueno, una de las partes fundamentales de este framework es que hay una zona de landing, hay una zona de ingesta, una zona de procesado y una zona de publishing bien marcada, muy bien diferenciada, donde los diferentes servicios que vais a tener desplegados en vuestra suscripción de Azure van a ir trabajando y donde cada desarrollador, cada ingeniero de datos, cada científico de datos que pueda trabajar dentro del proyecto va a saber pues qué datos o qué está esperando de cada una de esas áreas o cada una de esas zonas para poderse trabajar con ellos, ¿no? Hay una serie de módulos, ¿vale? Y como módulos ellos llaman los assets o los entregables que nos permiten integrar dentro de Education Analytics un origen de datos, como preparar esos datos y poder visualizarlos, ¿vale? Eso para ellos es un módulo, el poder tener, no sé, una conexión a Office 365 que es capaz de sacar de Education Insight toda la información, es capaz de extraerla, es capaz de prepararla y generar un modelo que luego podamos consumir desde un Power BI, ¿vale? Pues para Education Analytics eso es un módulo y tenéis diferentes módulos dentro de Education Analytics, ahora os enseñaré algunos, ¿no? Módulos que son capaces de anonimizar datos, módulos que son capaces de hacer la ingesta y la automatización del procesado desde diferentes orígenes de datos, notebooks de Synapse o notebooks de Databricks que permiten hacer esas transformaciones o explorar los datos, enriquecerlos, diferentes plantillas de Power BI para poder consultar toda la información, como la que vimos hace un par de slides, ¿vale? Tenéis aquí un montón de módulos y espero que, bueno, y el objetivo es que vaya creciendo y que empiecen a aparecer módulos que sean útiles para todos, ¿no? Y, por ejemplo, voy a compartir aquí los módulos que hay, ¿vale? Si me vengo por aquí a los módulos, ¿vale? Los han dividido en diferentes áreas, en Digital Learning App, en Education Data Standard, en IPED, los datos de Microsoft, en sistemas educativos, ¿vale? Y luego hay un kit para que aprendáis a crear nuevos módulos, ¿no? Vuestros propios módulos, ¿no? Con la documentación necesaria. Si me voy al de Digital Learning, fijaros que hay un módulo de Clever, hay un módulo de YouReady, que son plataformas de Digital Learning, y aquí lo que vamos a encontrar es, en este caso, pues datos de prueba, ¿vale? De este módulo, y una serie de notebooks, ¿vale? Que en este caso es un notebook de Python que nos permite procesar esos datos, ¿vale? Hacer trabajo, extracción y todos los trabajos. Y lo mismo con el eReady, ¿no? Tenéis una serie de módulos y datos de pruebas para trabajar con ese sistema. Si nos vamos a Education Standard, pues hay aquí una serie de estándares definidos, por ejemplo el EDFI, ¿vale? Y tenéis aquí, pues, tenéis el pipeline de extracción de los datos, tenéis un Power BI para poder consultar los datos que se han extraído, una serie de notebooks para hacer las transformaciones, ¿vale? Dependiendo un poco del módulo vais a tener más elementos o no. Por ejemplo, si nos vamos al de SIF, este está en construcción, ¿vale? Todavía no tenemos ningún asset que tenga que ver con este módulo, pero ya sabemos que hay alguien que está trabajando en él, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, al de datos de Microsoft, que creo que es bastante interesante, aquí tenéis la capacidad de poder extraer datos desde Intune, ¿vale? Que es la herramienta de administración de dispositivos de Microsoft, ¿vale? Y aquí tenéis pues toda la documentación del módulo, los pipelines para poder extraer información de ese módulo, Power BI, tenéis aquí un montón de información para poder extraer de Intune, poder sacar información de Education Insight, ¿vale? Que luego os cuento un poco qué es esto de Education Insight. Lo mismo, tenéis notebook, pipeline, tenéis datos de pruebas para poder extraer toda la información de Education Insight. Y luego de Microsoft Graph, ¿vale? Si conocéis Microsoft Graph, es la API de Microsoft 365, es la API que nos permite consultar casi cualquier dato o señal que tenéis o que se está produciendo dentro de Office 365, y aquí tenéis un módulo para poder sacar pues, insights, sacar toda la información que podamos sacar de aquí, ¿vale? ¿Cuál es la idea? Bueno, pues que al final, combinando estos módulos, ¿vale? Y combinando vuestros propios módulos o vuestros propios sistemas, podáis construir esos informes o podáis construir esa inteligencia artificial que os permita avanzar y generar nuevos insights o nuevos modelos predictivos que podáis construir para vuestra organización, ¿vale? Y luego, por último, hay paquetes, ¿vale? Paquetes realmente lo definen como un conjunto de módulos que llegan a construir un caso de uso, ¿vale? Y aquí, a día de hoy, hay tres, ¿no? Un paquete de ejemplo que es cómo implementar Azure Machine Learning, cómo utilizar
Azure Machine Learning, pero luego hay dos casos de uso que pueden ser bastante interesantes, como puede ser el Hybrid Engagement, ¿vale? El cómo estamos conectando con esas clases que tenemos a día de hoy híbridas, y luego el de Verify Credential, ¿vale? Que es un nuevo modelo de autenticación, y aquí también tenemos insight de cómo estamos conectando y cómo estamos generando trabajo alrededor del hybrid, del Verify Credential, ¿vale? Este dashboard es un dashboard resultado del Hybrid Engagement, donde estamos viendo donde intentan conectar los insights que sacamos de Microsoft Graph y de Education Insight, que es cómo nuestros alumnos trabajan en el mundo virtual, en el mundo online, con la información que podamos tener de nuestros sistemas educativos para saber, por ejemplo, cuál es la asistencia en persona, cuál es la asistencia online, cuál es la media de cada una de esas asistencias. Y fijaros, pues bueno, pues aquí saca una serie de informes que son muy, muy relevantes para ese mundo híbrido, ¿no? Que os puede servir como punto de partida para identificar cuál es vuestro engagement a nivel de clases online, el mundo híbrido en el que nos movemos, ¿no? Si volvemos otra vez aquí a los paquetes, ¿vale? Fijaros que como estaba comentando, hay 3 paquetes, y en el Hybrid Gamer lo mismo, tenéis una serie de notebooks, Pipeline y el Power BI que estábamos viendo. Creo que solo hay un Power BI que os permite, pues eso, conectar vuestros datos con los datos de Office 365 para poder identificar pues bueno, cómo está funcionando ese modo híbrido de clases, y cómo están interactuando los alumnos unos con otros y demás, ¿vale? Y tenéis aquí, pues fijaros, toda la documentación del modelo de datos que se necesita, de todos los datos. Este es el modelo de datos que necesita Power BI, ¿vale? Y lo que hay que hacer es trabajar con estos notebooks, con estos pipelines, para rellenar toda esa información en Power BI y que se pueda sacar esos informes que tenéis a día de hoy publicados en este paquete de Hybrid Engagement, ¿vale? Vale. Esto es lo que nos ofrece Education Analytics. Lo dicho, tenéis un montón de recursos que os va a ayudar a tener casos de uso o integraciones ya con sistemas o cómo poder integraros con vuestros sistemas, ¿vale? Lo que os permite montar una arquitectura de Big Data en Azure, en el cloud de Microsoft, para empezar a generar esos insights, para poder trabajar con inteligencia artificial, ¿no? Y la arquitectura base al final es, pues eso, conectar esos datos que tenemos en Preppy para que al final tanto nuestros ingenieros de datos como nuestros científicos de datos, nuestros analistas, traten toda esa información, ¿vale? Una vez que está recolectada, y que al final podamos comunicar a alumnos, a educadores o a nuestros XO, a los líderes que tenemos dentro de la organización, pues a través de dashboard, a través de rutas de aprendizaje, a través de cuadros de mando, y que puedan ver toda la información, ¿no? Y hay infinidad de piezas que ahora intentaremos ordenar dentro de este mundo, ¿no? Hay Data Lakes, hay Synapse, hay Azure Data Factory con los pipelines, Azure Machine Learning, Power BI, Data Warehouse. Tenemos infinidad de piezas que tenemos que ordenar y poner cada una en su sitio, ¿no? Poner las piezas que necesitamos de almacenamiento, las piezas que vamos a utilizar para procesar datos, y luego, por supuesto, la capa de seguridad, de autorización y de autenticación, ¿no? Para que un profesor, por ejemplo, se me ocurra que solo pueda ver los datos de los alumnos a los que le está dando clase, ¿no? Y no pueda ver los datos de otros alumnos, ¿no? Y creo que eso es relevante a nivel de seguridad, ¿no? Y como base, para que veáis un poco de una forma muy sencilla, tenéis el Data Lake Storage dentro de Azure para la parte de almacenamiento, Synapse Analytics como la herramienta que os va a permitir hacer las extracciones, la ingesta de datos, y luego la transformación, y luego todo el trabajo de inteligencia artificial, y luego el core, que es el de seguridad y autenticación, que es el directorio activo de Azure, que os va a permitir, pues, trabajar con vuestras cuentas corporativas y dar permisos y dar acceso a toda la información que vamos a tener tanto en el Data Lake como lo que se puede hacer a nivel de Synapse, ¿no? Las consultas que se pueden hacer. Sobre ese core, ¿vale? Que es una arquitectura Big Data, Education Analytics ha hecho su propia implementación, ¿no? Ha cogido esa arquitectura base de Big Data que Microsoft ofrece en Azure, y ha añadido pues un Data Lake con las diferentes
stage que estábamos viendo al principio, ¿no? Vamos a tener un área bronce donde vamos a tener todos los datos extraídos sin ningún tipo de procesamiento, un área silver donde empezamos a normalizar datos y a procesarlos, y un área gold donde ya generamos un modelo conformado de toda la información, ¿vale? Un modelo estándar donde a partir de ahí generamos diferentes datamar o subset de datos que puedan ser consultables de las diferentes herramientas, ¿no? Junto con Azure Synapse, ¿vale? Fijaros que es la herramienta que os va a permitir cubrir todas esas áreas para que luego, pues bueno, se puedan hacer anonimización de datos, se puedan optimizar esas entidades, construir y entrenar inteligencia artificial, entregar esos datos utilizando Power BI, utilizando Excel, utilizando, pues no sé, un desarrollo personalizado donde necesitaréis a lo mejor pues ejecutar un modelo predictivo a la hora de realizar cualquier operación. Pues al final tenéis una serie de herramientas que basadas en Azure Synapse os va a poder permitir dar ese soporte, ¿no? ¿La idea cuál es? La idea es que podáis integrar vuestros sistemas educativos, que podáis entregar vuestra información de vuestro learning digital, vuestros datos de educación, toda la información que tenemos en Microsoft 365 y en Education Insight, al final aquí van a estar vuestros datos para que se procese utilizando esas herramientas y que os permitan generar pues esos estados, esos reporting o esos insights que son relevantes para poder hacer investigación o para poder trabajar en cualquier modelo o caso de uso, como estaba comentando Hugo al principio, ¿no? Que creo que es relevante. Por debajo de todo eso, y creo que es relevante también, vais a tener otra pieza que es Azure Purview, que es una herramienta de gobierno, ¿vale? Una herramienta de data governance que os va a permitir pues, administrar los datos, poder descubrir qué información sensible va a haber dentro de Azure, poder añadir pues, seguridad y control a todo lo que es la información que vais a poner aquí, ¿no? Y tener un descubrimiento en todos los casos de quién puede acceder y a dónde puede acceder y cómo puede acceder a cada una de las informaciones, de los datos que vamos a tener aquí, ¿vale? Entrando un poquito más en detalle en los servicios, yo creo que es importante que conozcáis 3 servicios fundamentales un poquito más en detalle. Voy a empezar por Synapse, ¿vale? Para que conozcáis bien el servicio que ofrece Synapse a nuestros desarrolladores, ¿vale? A nuestros ingenieros de datos, ¿vale? Y Synapse al final es una herramienta unificada que nos va a permitir realizar toda la integración de datos, administración de todos esos datos, pero también monitorización y seguridad, ¿no? Y todo eso basado en un data lake, ¿vale? Un almacenamiento de data lake y con 2 runtime muy fundamentales. Uno que es el de SQL Server, el de SQL, y otro es el de Apache Spark, ¿vale? Que son los 2 runtime a día de hoy que nos permiten trabajar con nuestros datos a nivel de Big Data. SQL porque al final es una herramienta en la que todos estamos acostumbrados a trabajar, estamos muy acostumbrados a desarrollar o a escribir sentencias SQL y trabajar con los datos utilizando sentencias SQL, y Apache Spark porque al final es un clúster distribuido que nos va a permitir realizar un procesamiento de datos de forma distribuida y tener una capacidad de cómputo muy elevada para poder realizar todos nuestros trabajos de Machine Learning o nuestros trabajos de inteligencia artificial, ¿no? Entrando un poquito más en detalle en Synapse, para que veáis un poco, es una plataforma que nos va a permitir trabajar con esos dos runtime, nos va a permitir tener un modo dedicado, un modo serverless, con lo que al final podéis controlar el coste, ¿vale? De lo que vais a consumir dentro de Synapse Analytics, que os va a permitir desarrollar tanto en SQL como en Python, en .NET, en Java o en Scala, que son los lenguajes muy habituales dentro del mundo de Big Data, si bien .NET no es el más habitual dentro del mundo del Big Data y tal vez el Java, ¿no? Son más habituales el Python y el Scala, pero tenéis soporte a esos lenguajes con lo que vuestros equipos de trabajo van a poder trabajar con Synapse Analytics y van a poder pues desarrollar tanto las ingestas como las transformaciones, como esos algoritmos que sean capaces de hacer esas predicciones, ¿no? Y aquí lo fundamental es que está basado todo sobre el data lake, ¿vale? Sobre ese data lake, el almacenamiento de data lake que tenemos en Azure, que nos va a permitir ahí tener tanto trabajo dentro de Synapse como la siguiente herramienta que os voy a contar, que es Databricks, ¿no? Que es otra herramienta fundamental también para el mundo del Big Data. Fundamental el que
tengáis claro estas piezas, porque al final son las que tenemos dentro de la arquitectura de Education Analytics, ¿no? Y otra de ellas es Databricks, como os comentaba, ¿no? Databricks, si no lo conocéis, es una herramienta de colaboración basada en Apache Spark, ¿vale? Que nos permite hacer analíticas avanzadas, ¿no? Es una herramienta que de forma nativa nos permite tener un espacio de trabajo colaborativo donde tanto nuestros ingenieros de datos como nuestros científicos, como nuestros analistas de datos van a poder trabajar con una serie de herramientas, como pueden ser notebooks, ¿vale? Esos notebooks donde se desarrolla y se documenta todo el proceso de inteligencia artificial o todo el proceso de machine learning, ¿vale? Y de una forma colaborativa van a poder trabajar con esos notebooks estos diferentes roles, ¿no? A partir de ahí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a desplegar esos notebooks en producción, vamos a ejecutarlos de forma programada y para eso tenemos toda la capa de producción y de workflow que nos da también Databricks. Y por último, tiene un runtime de Spark. Aquí solo tenemos Spark, ¿vale? No tenemos el runtime de SQL Data Warehouse como tiene Synapse, pero que ese runtime es igual que el de Synapse y que nos va a permitir tener, como digo yo, un self-service de clúster, ¿vale? Cualquier usuario con permisos adecuados va a poder crearse un clúster, va a poder arrancar un clúster de Spark, va a poder detenerlo y poder trabajar con la capacidad de poder pues, ejecutar sus análisis en un clúster con la capacidad que necesita y con las características que necesita, ¿no? Necesito que tenga Python 3 con esta versión de Scala, con esta versión de Databricks y a lo mejor pues esta versión de Spark más una GPU. ¿Vale? Bueno, pues un usuario con permisos adecuados llega, se crea ese clúster, lo arranca, ejecuta sus actividades, su tarea y luego ese clúster se apaga o lo destruye o puede tenerlo guardado por ahí, pero al final tiene esa capacidad de self-service, ¿no? Entonces, la combinación del espacio colaborativo con ese self-service de clúster que van a tener de Spark hace que esta herramienta sea ideal para un científico de datos que no tiene ese perfil técnico para poder crearse un clúster y que combinado junto con Synapse hace que esos dos roles de ingeniero de datos y de científico de datos sean capaces de trabajar. ¿Por qué? Porque al final nuestro core de trabajo va a ser ese data lake. Los datos van a estar en el data lake y tanto un usuario que utilice Synapse como un usuario que utilice Databricks van a poder conectarse a la misma fuente de verdad, ¿no? Al mismo origen de datos y no va a haber problemas de que están trabajando con diferentes bases de datos, diferentes orígenes de datos para poder hacer su trabajo y el resultado va a ser muchísimo más satisfactorio en cuanto a que los resultados deberían de ser similares, ¿vale? Aquí tengo una slide para contaros un poco por encima qué es Apache Spark, ¿vale? Pero bueno, para que hagáis una idea, Spark es un producto de Big Data, ¿vale? Es un servicio, un servidor que nos permite hacer computación distribuida, ¿vale? Basado en Hadoop. Es una evolución, por decirlo de alguna forma, de Hadoop, ¿vale? Que es el servidor de Big Data por pues uno de los primeros que salió al mercado, ¿vale? Es un producto open source. Y bueno, al final lo que nos permite es, basándose en Python, R o en Java, poder distribuir nuestros cálculos, nuestros algoritmos en múltiples nodos y poder aprovechar la potencia que eso tiene a la hora de realizar cálculos en múltiples nodos y poder luego recibir los resultados. Bueno, todo esto es capaz de hacerlo Spark por la forma en la que tiene de trabajar y por cosas que ha heredado de Hadoop y nos da una serie de capacidades para poder hacer Machine Learning o Deep Learning con bastante simplicidad a la hora de desarrollar nuestros algoritmos, ¿no? Porque, bueno, si estamos trabajando en Python, hay que tener en cuenta, pues bueno, pues tengo que desarrollar un poco en algo que se llama PySpark, ¿vale? Que es Python, pero teniendo ciertas características, ciertas especificaciones de Spark, o bueno, pues teniendo en cuenta que si trabajo con R hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta también, ¿no? O con Scala. Y por último, Purview, ¿vale? Contaros sobre Purview, que es la herramienta de gobierno de datos, donde, bueno, pues al final en 3 grandes áreas nos va a poder permitir mapear y administrar nuestros datos a escala, ¿vale? Todo lo que es nuestros orígenes de datos, estén en on-premise, estén en Azure, estén en Amazon, ¿vale? Porque al final es un servicio de multicloud, o incluso que esté en un SaaS, ¿no? Que pueda estar en Dynamics 365 y que podamos extraer
toda la información, ¿no? Y mapear. ¿Para qué lo quiero mapear? ¿Para qué quiero conocer qué información tengo? Bueno, pues para crearme un catálogo, ¿no? Lo que se llama un data catálogo, que me permita descubrir qué tipos de datos tengo en la organización, dónde están y qué usuarios tienen acceso a ellos, ¿no? Para poder, bueno, pues aplicar reglas de seguridad o para cumplir con GDPR. Bueno, pues al final ese descubrimiento es importante a nivel de catálogo de datos y definir un diccionario de datos y un glosario de términos. Y por último, un área de insight, ¿no? Un área que nos permite pues sacar informes, ¿no? Y hacer ese descubrimiento de toda la información que tengo dentro de la organización. Entrando un poquito más en detalle, ¿no? Al final vamos a tener un catálogo que va a permitir a cualquier usuario poder buscar dentro de ese catálogo, pues no sé, qué información tengo de clientes, qué información tengo de mis alumnos, dónde están, en qué orígenes de datos tengo los alumnos, ¿no? Bueno, pues puedo hacer una búsqueda de alumnos y a partir de ahí me va a sacar las entidades que están relacionados con los alumnos y puedo ver un poco dónde están, cuál es el origen de esos datos para luego a lo mejor conectarme desde Power BI y hacer un informe, ¿no? Y poder extraer información, ¿no? Y hacer ese descubrimiento, basándome en un glosario de términos que me permita incluso definir pues esos campos que solemos escribir los informáticos, ¿no? Los desarrolladores, que son muchas veces poco descriptivos, a una descripción más de negocio que permita identificar y entender mi modelo de datos, ¿no? Luego toda la parte de Insight, donde tengo pues esos informes de uso, esos informes bueno, pues de ese catálogo y de la información que hay de ese catálogo. Y luego algo que diferencia mucho a Purview del resto de productos que puedan hacer, puedan ayudar a toda la parte de gobernanza, es que tiene un automated scanning, ¿vale? Tiene un escaneo y una clasificación automática que es capaz de conectarse con la frecuencia que nosotros queramos a nuestros orígenes de datos y poder extraer esa información y clasificarla de forma automática y exponerla dentro de ese catálogo, ¿no? Y si, por ejemplo, tengo datos en on-premise en un SQL Server o datos en on-premise en un DB2 o tengo datos en Azure, como puede ser en un Data Lake o en un SQL Server o en un Power BI, por ejemplo, que también se conecta a Power BI, poder hacer ese descubrimiento de forma programada una vez a la semana, una vez al día o una vez al mes, dependiendo de la frecuencia y poder generar ese catálogo de una forma casi automática, definiendo reglas de clasificación y definiendo cómo se van a mostrar, a clasificar esos datos dentro de ese catálogo para que los usuarios puedan encontrar, ¿no? Y bueno, y basado en un estándar que es Apache Atlas, ¿vale? Que es la API estándar que está debajo de Purview, que nos va a permitir incluso hacer desarrollos personalizados, ¿no? Y que, bueno, Microsoft al final basa este producto en esa API, en ese Apache Atlas, que es un proyecto open source de data governance, y sobre ese lo que ha hecho es construir todas las capacidades que tenemos a día de hoy en Purview. Por último, contaros Education Insight, ¿vale? Porque sí que lo he nombrado y a lo mejor no tenéis claro qué es Education Insight, ¿vale? Pero si ya estáis trabajando con Office 365, con Microsoft 365, os recomiendo que le echéis un vistazo. Os recomiendo que entréis a Education Insight para que conozcáis un poco qué os puede ofrecer de más a lo que tenéis a día de hoy, ¿no? Porque si ya estáis en Office 365, igual conocéis los informes de uso de Office 365 y os van a dar información muy relevante de cómo se está usando dentro de Office 365, cómo se están utilizando las herramientas de Office 365, pero Education Insight da un paso más, ¿vale? Utiliza esa información para daros información, para daros insight, informes de cómo se está usando Office 365 a nivel educativo, ¿no? Sabéis que vuestro tenant de Office 365 es un tenant específico para educación, que tiene capacidades específicas y funcionalidades de educación que no hay en un tenant empresarial, ¿no? Como pueden ser los assignments o como pueden ser la forma en la que se crean los teams, el notebook educativo, que el profesor tiene ahí una serie de capacidades. Bueno, pues Education Insight os va a dar un reporting alrededor del uso de Office 365, pero basado en educación, ¿no? Y veis ahí varios ejemplos que tenemos de Education Insight para que veáis un poco pues la actividad de los alumnos diarias, cuál es el digital engagement. Bueno, pues Open Education Analytics, uno de los cores de Open Education Analytics es Education Insight, ¿no? El poder extraer de Education Insight pues toda la información que tenemos de los alumnos y cómo están utilizando Office 365 al nivel de educación y poder añadirlo para que pueda aportar valor al resto de informes que podamos generar
en Open Education Analytics, ¿no? Fijaros que tenéis aquí pues un montón de informes de serie, que esto os lo da Education Insight, ¿vale? Pero que con Open Education Analytics podéis extender y combinar con vuestros sistemas educativos, con los datos de vuestros sistemas educativos, con los datos de vuestra plataforma de learning, para añadir muchísima más información a lo que tenéis ahora mismo dentro de Education Insight y dentro de Office 365, ¿vale? A modo de resumen, ¿vale? Esta es posiblemente la arquitectura end-to-end que nos ofrece Open Education Analytics, ¿no? Basada en, pues bueno, pues en Synapse Analytics, que nos va a permitir hacer esa ingesta de datos con una serie de pipelines que ya existen o que podemos construir para nuestro sistema. Que el core de los datos va a ser Data Lake, ¿vale? El Data Lake de Azure, y ahí es donde vamos a tener lo que se llama la fuente de verdad, la única fuente de verdad, donde vamos a tener diferentes áreas, diferentes fases dentro de ese Data Lake, que nos va a permitir construir y transformar esos datos a un modelo conformado, a un modelo que sea único para toda la organización y todo el mundo entienda y sea capaz de consultar para poder generar sus propios informes, y que a partir de ahí, pues bueno, pues tenemos Synapse o tenemos Databricks, como estábamos viendo, para generar esos datasets, generar esos conjuntos de datos que nos sirvan para bien hacer machine learning y descubrir un algoritmo predictivo para analizar los datos o para hacer predicciones en tiempo real, o bien generar ese conjunto de datos para que al final, bueno, pues se puedan consultar desde Power BI o de aplicaciones que nos permitan extraer todo ese insight, ¿no? Fijaros que hay una capa de tiempo real que aparece por aquí arriba, ¿no? Donde podemos hacer ingesta en tiempo real con una serie de servicios que hay en Azure, o que podemos procesarlos también en tiempo real, en combinación, por supuesto, del Data Lake. O sea, tenéis toda una arquitectura de referencia que os va a permitir hacer procesamiento en batch, ¿vale? O procesamiento en tiempo real, ¿no? Se me ocurren cosas que, por ejemplo, lo que estaba comentando Hugo de ese cliente que nos ha comentado que está recogiendo las Mac de los dispositivos de los alumnos, pues dentro de esta plataforma yo creo que debería ser un procesamiento en tiempo real que nos permita disparar acciones. No sé, se me ocurre el que cuando hayan en un aula haya más alumnos de los permitidos, pues que levante un SMS al profesor y le pida que por favor pues que tenga cuidado con la asistencia a esa aula, no sé, ese tipo de cosas que podemos hacer en tiempo real, pero que bueno, que hay que combinar con nuestros datos en batch, porque nos va a permitir luego poder hacer análisis o poder hacer modelos predictivos, ¿no? Y por último, toda la capa de descubrimiento y gobierno, ¿no? Que el core es Purview, ¿vale? Que es esa herramienta de gobierno que tenemos en Azure, pero que tenéis un montón de servicios de plataforma que vais a utilizar seguro, como puede ser el directorio activo de Azure, como puede ser el Keyboard, toda la parte de monitorización de Azure, seguridad, o sea, tenéis un montón de herramientas que os va a permitir construir esa plataforma de Big Data, esa plataforma de datos en Azure, para poder generar mucho valor a vuestras organizaciones, ¿vale? No sé si tenemos alguna pregunta, Nuria, Hugo. Bueno, sí, yo esta presentación ya me la he visto varias veces y delante de muchos interlocutores, y hay un par de cosas que suelen chirriar, ¿no? Y a mí me gustaría traerlas aquí por si alguno también le ha chirriado. Uno es que los que somos los mayores estamos acostumbrados al mundo relacional, al mundo, si te ríes porque esto ya hemos tenido nuestros encuentros, ¿no? Y cuando le estamos diciendo al cliente, mira, a partir de ahora Data Lake es tu lugar para almacenar, no te preocupes tanto de las relaciones, del SQL, no te preocupes tanto de los modelos, entramos en colapso y no terminamos de ver que eso sea eficiente, que haya orden y concierto futuro, que podamos de verdad ahí extraer modelos. ¿Qué les dices o qué nos dices cuando entramos en ese nuevo modelo de Data Lake versus modelo relacional de antaño? Sí, a ver, el Data Lake no tiene por qué no ser relacional, ¿vale? El Data Lake al final vamos a generar, en muchos casos, un modelo relacional, el modelo conformado ese que comentaba, al final es un modelo de datos, de entidades que pueden tener relaciones entre ellas, ¿no? No quiere decir que no sea relacional. La diferencia es que dentro de un Data Lake yo puedo combinar datos relacionales con datos no relacionales, puedo combinarlo con vídeos, puedo combinarlo con imágenes, puedo combinarlo con documentos, ¿vale?
con lo que esa ventaja es fundamental para poder hacer análisis de información que no tenga que ser relacional, ¿vale? La desventaja que tiene el Data Lake es que no tiene esa integridad referencial, ¿vale? O sea, cuando yo hago una inserción en un objeto dentro de un Data Lake y que tiene una clave externa, ¿vale? Y que en un SQL Server, una base de datos relacional, esperamos que alguien me valide que esa clave existe. En el Data Lake eso no existe por defecto, sino que se utilizan técnicas de Data Quality, ¿vale? Para poder hacer esa validación de los datos, ¿vale? El modelo de trabajo es diferente, pero no quiere decir que no sea relacional, ¿vale? Y la ventaja final que tiene el Data Lake es que cuando vayamos a hacer análisis de datos, cuando vayamos a hacer entrenamiento de un modelo predictivo de Machine Learning, es más efectivo para un clúster de computación como puede ser Spark, el trabajar con esos datos que están en un Data Lake que hacer consultas contra una base de datos relacional. Y efectivamente, básicamente es por un motivo, y es que cuando hacemos desde un clúster de computación, como puede ser Spark, una consulta a una base de datos, lo que va a hacer es descargarse todos esos datos y ponerlos en un temporal para poder procesarlo luego y hacer la distribución de esos datos dentro de los múltiples clústeres que pueda instanciar y hacer la computación distribuida que esperamos de ese clúster. Si esos datos ya están en el Data Lake, no va a generar ese temporal, sino va a trabajar con ese Data Lake directamente porque ya tiene esa capacidad de trabajar con el Data Lake para poder hacer esa distribución, esa computación distribuida. Entonces, cuando vayamos a hacer ese trabajo de Machine Learning, un científico de datos siempre os va a pedir que trabajemos un Data Lake porque va a ser muchísimo más efectivo que estar haciendo consultas contra una base de datos relacional. Sí, a ver, así de salida y bueno, hemos contado muchas cosas, por eso hemos creado ese workshop, ¿vale? Que estaréis todos invitados para que podáis entrar paso a paso y podáis descubrir el mundo que os estamos contando, ¿no? Porque está claro que una cosa es toda la arquitectura de Big Data, que son muchas piezas, pero a eso lo combinamos con Open Education Analytics, tenemos también muchas piezas ahí que entender, ¿no? La idea, ¿cuál es? Que en ese workshop podáis tener a uno de nuestros compañeros haciendo el laboratorio paso a paso, ¿vale? Para que veáis un poco cómo se combinan todas estas piezas, pero que también lo podáis hacer y que si surgen dudas, surgen preguntas, podáis interactuar y que podamos aprender un poco más en detalle toda esta arquitectura. De todo el chorreo que has soltado, no has dicho ni una sola vez la palabra ETL. Sin embargo, has estado hablando de pipelines y a mí me gustaría que explicaras la diferencia, si lo hay, o es que sencillamente ahora los modernos le llamamos pipeline. No, a ver, no, es que, a ver, ETL es un modelo de pipeline, ¿no? ETL al final es extracción, transformación y carga, ¿no? Cuando hablamos de este modelo de Data Lake, realmente no se hace ETL, sino lo que hace es ELT. Entonces, para no estar diferenciando entre qué es una ETL o un LT, lo llamamos pipeline, ¿vale? Que es un proceso que es capaz de trabajar con nuestros datos, ¿vale? Cuando trabajamos al final, lo que hacemos es dividimos una capa de extracción, hacemos un pipeline que hace la extracción de los datos y eso lo deja en una zona del Data Lake, ¿vale? Que se suele ser la zona de staging, la primera fase. Luego ejecutamos otro pipeline que a lo mejor hace la carga, hace el load y lo que hace es que carga esos datos dentro de otra zona de Data Lake donde empezamos a hacer transformaciones y luego tenemos otro pipeline que puede hacer una o n transformaciones o uno o n pipeline, ¿vale? Entonces, no se llama ETL realmente porque si somos así de puristas, realmente no hacemos ese ETL, no lo hacemos en ese orden, sino que hay veces que lo hacemos en ELT, entonces para no estar diferenciando en cuándo es un ETL, cuándo es un LT, lo llamamos pipeline y sabemos que al final es un proceso automatizado que es capaz de trabajar con los datos. Tenemos una mano levantada, pero antes Manuel Llanes ha preguntado por el chat que para el mundo educativo veo que queda muy grande, ¿no? A ver, yo no sé qué identificas por muy grande, ¿no? O sea, al final tenéis los datos, tenéis mucha información y esto al final lo que os va a dar es una plataforma para poder procesarla y generar análisis y poder generar insight, ¿no? Al final es intentar buscar la fórmula para generar valor dentro de vuestra organización educativa para que podáis, no sé, como estaba comentando, hacer predicciones tan simples como puede ser cuántas matrículas voy a tener el próximo año, de dónde son esos alumnos que se van a querer matricular, no sé, cosas que a lo mejor os puede aportar valor a nivel de negocio. No sé si Manuel ha levantado la mano para aclarar un poco.
Sí, efectivamente. Decía que a nivel de consejería, yo creo que sí es bastante útil, pero a nivel de centro, de ciclo y profesorado, como que esto es descomunal. Bueno, para a lo mejor lo que hay que conseguir es que la consejería sea capaz de aportar también esos informes, ese valor a los centros, ¿no? Ujú. O sea, a mí se me ocurre el que un centro educativo de cualquier localidad, a lo mejor por sí solo no es capaz de generar un análisis o un algoritmo predictivo suficientemente enriquecedor como para que aporte valor. Pero si lo combinamos con el resto de centros, sí que puede generar muchísimo valor, porque al final tú como centro vas a aprender de la experiencia que pueden tener otros centros, ¿no? Y ese modelo colaborativo que podáis generar creo que puede aportar muchísimo valor, ¿no? Y Ujú. creo que es un poco el trabajo, ¿no?, que se está intentando hacer, ¿no? Sí, no, Open, digo, a nivel, lo que te digo, de consejería, yo sí lo veo útil. Pero después, digamos, los centros trabajamos un poco en plan comando. O sea, la información se comparte muy poco. Bueno, pues eso es lo que habría que intentar cambiar, ¿eh? Que no lo vamos Sí, a cambiar aquí sí. en la conversación nuestra, pero es un poco eso, ¿no? El que podáis tener pues muchísima más información para ayudaros a la toma de decisiones. Vale, muchas gracias, sí. Vale, Francisco Francisco Javier Javier. también tiene la mano levantada, sí. Sí, hola, buenos días. ¿Qué volumen de datos es necesario y de cuántas fuentes para que ese modelo predictivo a nivel individual creéis que pueda tener un futuro? Y estoy pensando en el modelo predictivo para alumno de éxito en una asignatura. ¿Cuántos alumnos y cuántos años habrían sido necesarios acumular y cuántas fuentes de datos serían necesarias acumular para poderle decir después a un alumno, mira, tu probabilidad de éxito, por ejemplo, en esta asignatura o en este proyecto que se está planteando es de un 68% según lo que estamos viendo? A ver, es complicado responder, ¿vale? No es muy sencillo porque depende mucho de la calidad de los datos, del contexto que vamos a poder sacar de los datos, porque al final, cuando se trabaja en buscar un algoritmo, ¿vale? Al final, la cantidad es importante, ¿vale? Pero no es lo más importante, ¿no? Hay que tener en cuenta cuál es la calidad de esos datos, cuál es el contexto que vamos a poder extraer de ahí, cuánto de fiable es toda esa información y luego por poder generar ese algoritmo, ¿vale? Lo normal en un proyecto, pues si estamos hablando de lo que estabas comentando, pues a lo mejor necesitamos años de datos, ¿vale? No me vale con el último año, no me vale a lo mejor con 2 años. Con 2 años vas a sacar un modelo predictivo, pero a lo mejor no te puedes fiar al 100% de ese modelo, ¿vale? Tienes que empezar a ir trabajando y generando más información, ¿vale? Porque al final lo que va a hacer el algoritmo es intentar hacer una predicción en base a la información que conoce histórica, ¿vale? Y no quiere decir que si tengamos, en vez de 5, tenemos 10 años, va a ser mejor. A lo mejor teniendo 10 años, el algoritmo es peor, porque si evaluamos un poco el contexto de vuestros alumnos, a lo mejor hace 5 años sí que podemos decir que se comportan o se van a comportar para el próximo año y puede ser un comportamiento parecido, pero es que a lo mejor hace 6 años o hace 7 años era totalmente diferente, la entidad educativa era totalmente diferente y a lo mejor ese contexto no nos vale y lo que está haciendo es meter ruido dentro de ese modelo predictivo que al final no va a servir para poder generar insight, ¿no? Entonces, fíjate que te estoy contestando y no te estoy contestando, ¿no? Yo, Alberto, me voy a atrever a corregirte, que esto es algo que tiene mucho peligro. Pero nosotros tenemos la experiencia, y lo sabes, de analizar, contestando Francisco, imagínate todas las señales que ofrece Microsoft 365 en el consumo de las distintas herramientas. Imagínate señales como envíos de correo o dispositivos por los que accedes a Office 365, mensajes que subes, con documentos que compartes, documentos que lees, chats que abres, participaciones en los chats. Solamente con los 3 últimos meses de comportamiento de los usuarios te dan ya a nivel individual una cierta trayectoria de si hay, por ejemplo, un cambio de comportamiento. Nosotros hemos analizado si algo está pasando con una determinada persona, pues su cambio de comportamiento tomando esas señales. Y con 3 meses, correlacionando con el resto de compañeros y con otras organizaciones, te da para... Entonces, ahora sí le doy la razón a Alberto que va a depender muchísimo de la información de la que partimos y de
Hay veces que las variables más significativas ni siquiera las tienes en cuenta al principio. Con lo cual, Francisco, habrá que preparar un caso de uso y desde el principio, ¿no? Tanto cómo afecta éticamente a las fuentes de información que tenemos y los resultados esperados, pues habrá que probar. Y eso es lo que te propone el método, ¿eh? Probar, porque vamos a necesitar varias iteraciones seguramente. Y con fracasos, que también os lo he confesado, que los hemos tenido. Fijaros que tenemos un ejemplo ahora que puede ser muy relevante con lo que estamos comentando, ¿no? De cuánta cantidad de información y ¿es relevante la información que tenemos antes del COVID o después del COVID? Porque es que el comportamiento de los alumnos es totalmente diferente, el comportamiento, porque han dejado de ir a clase o porque, o sea, con lo que al final eso es relevante a la hora de seleccionar vuestro conjunto de datos para poder hacer un análisis predictivo. La posibilidad de beber información de otro tipo de fuentes educativas, más allá de cuántas veces toman un café en la cafetería, si por ejemplo nosotros utilizamos otros sistemas de gestión de la docencia como Blackboard, sí se pueden integrar en todos estos sistemas. Sí, Y ya sí, a bajo la ver. mano. No te preocupes. Si al final la idea de Open Education Analytics os ayude a hacer esas integraciones, ¿vale? Da igual el sistema que tengáis, ¿vale? Que Open Education Analytics de salida os va a dar un framework de cómo hacer una integración que no existe dentro del open source de Open Education Analytics. Necesito integrarme con Blackboard y soy el primero y quiero hacer el esfuerzo y aportarlo a la comunidad. Bueno, pues os va a dar ese marco de trabajo de cómo hacer esa integración y luego lo aportáis o no lo aportáis, ¿vale? O si hay alguien que esté interesado o que ya ha hecho ese trabajo y lo tenéis dentro de Open Education Analytics, pues aprovecharlo y utilizar el que ya está. Pero vale, al final tienes un marco de trabajo que os va a ayudar a integrar cualquier tipo de sistema, cualquier tipo de señal, ¿vale? Okay. Lo interesante sería que si hay unos cuantos que utilizáis Blackboard, hacerle ping al proveedor y decirle, oye, ¿os interesa estar aquí? ¿Os interesa hacernos la integración y nosotros lo vamos a utilizar? Y que podáis hacer presión entre varios. Se me ocurren casos de uso como la formación a distancia, en mi caso FP, donde el alumnado muchas veces no tiene el seguimiento y el apoyo del profesorado por la propia filosofía de la enseñanza. Aquí los datos disponibles del alumnado son grandes y podría tener mucho sentido aplicar una tecnología así. Sí, a ver, no sé si esto es así o no, pero parece que Open Education Analytics nace para intentar resolver esos casos, ¿no? En los que estamos en un modelo híbrido, en los que necesitamos más información de la que tenemos a día de hoy, ¿no? De saber la lista de asistencia de los alumnos, ¿no? Sino, oye, ¿qué está pasando en ese mundo online donde ya tengo alumnos y me falta información para poder extraer o poder tener conocimiento de lo que puede estar pasando? Y tiene todo el sentido. María nos pregunta, bueno, nos comenta, muy interesante, pero entiendo que para las predicciones con el COVID tenemos que aplicar algunas correcciones, ¿no? Sí, ya lo pone ella, que lo he comentado, ¿no? Al final es muy importante tanto el contexto en el que vivimos como con los datos. Entonces, al final hay que tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar ese conjunto de datos que vas a utilizar para entrenar un algoritmo. Vale, luego tenemos... Santiago. Hola, bueno, por algún motivo no funciona mi cámara. Bueno, os felicito, ha estado muy bien la presentación, es súper interesante y nos da una pista de hasta dónde podemos llegar. Pero en concreto, habéis mostrado rápidamente al pasar algunos esquemas, algunas estructuras creadas que lógicamente responden a estructuras o arquitecturas de datos orientadas a educación. Todo este stack que nos habéis mostrado, el core son precisamente esas arquitecturas, estructuras de datos y sabemos que son precisamente cosas muy difíciles de desarrollar y sobre todo de estandarizar. ¿Qué nos podéis decir de las que existen en este framework que nos habéis mostrado? ¿Son iniciales, experimentales, ya absorben grandes frameworks como puede ser el de Caliper? ¿Cuál es la inspiración? ¿Es norteamericana? ¿Qué nos podéis decir de las arquitecturas de datos que propone el stack que nos mostráis? A ver, al 100% no te lo puedo decir, pero mi sensación por lo que vemos aquí en el framework de documentación es, de momento son las estructuras americanas, ¿vale? De sistemas de secundaria y de sistemas universitarios, pero
pero al final la ventaja es que podéis adaptarlo a vuestro sistema europeo o podéis basaros en vuestros estándares europeos, ¿vale? O si no queréis basaros en un estándar, en vuestro estándar de vuestra organización, ¿vale? O sea, la ventaja que tiene esto es que podéis extender y poder reutilizar lo que existe y adaptarlo a vuestro modelo de datos, a vuestro modelo de conocimientos, ¿vale? Y si queréis, ¿vale? Que es la ventaja y creo que es lo fundamental aportar, porque al final yo creo que si todos nos enriquecemos, al final vamos a conseguir un producto mejor. Yo me uno al agradecimiento por la información sobre el funcionamiento de este framework, de este entorno, de estas herramientas. Y solamente una pregunta a nivel de uso. La predicción se hace, por lo que entiendo, usando básicamente los datos que nosotros proporcionamos. Echo de menos que para hacer una predicción eficiente, la información, que se alimente también con información externa del entorno socioeconómico. Estamos hablando de educación, el entorno socioeconómico, el entorno de todo tipo. Y esa información entiendo que la tenemos que proporcionar siempre nosotros. Echaría de menos que ya hubiera un conjunto de datos que se pueden obtener y que sería un valor añadido a la herramienta. Por lo demás, muchísimas gracias por la información y está muy interesante. A ver, ahora mismo están centrados en que se pueda extraer y generar ese modelo de datos, ¿vale? A nivel de paquetes, ¿no? De conjunto de casos de uso, hay uno muy trabajado que es el de Hybrid Engagement, ¿vale? El de cómo se está viviendo en ese mundo híbrido y cómo subsisten los alumnos con los profesores. Ahí no han añadido datos de contexto externo porque entiendo que el que ha desarrollado este trabajo, este algoritmo, no lo ha visto necesario, ¿vale? Pero bueno, como estoy contigo, puede ser muy importante el poder tener esa información, ¿vale? Pero a lo mejor para este caso de uso, para los casos de uso que están desarrollando ahora o que están puestos, no tiene sentido, pero sí, totalmente. O sea, hay que meter información del INE, información hasta del tiempo. Si nos ponemos así, hasta el tiempo, pues si llueve, tengo menos alumnos en presencial. No sé, se me acaba de ocurrir y puede ser relevante. Pues bueno, yo creo que es importante, sí. En ese sentido, puedo decir que en otros entornos es importante hasta la temperatura que hace cuando al paciente se le da alta. Es importante para saber si va a ingresar de nuevo. Por lo tanto, no es nada trivial toda esta información. Sí, es muy relevante, sí, como estás comentando. Bueno, veo que no hay más preguntas ni más manos levantadas. Voy a comentar, como decía Hugo, el tema del siguiente workshop. Como os decía al principio, lo que vamos a hacer es una sesión mucho más enfocada al detalle y a la parte técnica, donde de nuevo habrá una parte un poco más teórica donde expliquemos todo esto en detalle, pero luego pasaremos a hacer un laboratorio. Son sesiones que suelen ser de aforo más reducido. Veremos en función de los que estéis interesados en asistir, veremos en función de la gente que seáis si hacemos uno o hacemos varios, pero precisamente buscamos hacer sesiones reducidas para que el especialista que esté con vosotros explicándoos el laboratorio os pueda atender todas las dudas y resolver cualquier problema que podáis tener durante esos ejercicios que podéis hacer. Os vamos a enviar toda la información por correo junto a la grabación, la presentación que nos habéis pedido también y los enlaces que os hemos pasado durante toda la sesión. Y cualquier duda que tengáis, pues estamos a vuestra disposición para ayudaros.